Y ya les voy a compartir pantalla. Les voy a compartir. Listo. Formulario 110. Listo, me confirman si ya están visualizando el formulario. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces nosotros veníamos desarrollando del formulario 110, que es el de renta para personas jurídicas, desarrollamos la sección del patrimonio, la sección de ingresos y la sección de costos y deducciones. Posterior a ello, pues siguen dos renglones adicionales, que son el renglón 68 y el renglón 69. Estos dos renglones se utilizan para las empresas del régimen tributario especial. ¿Y en qué consiste? Pues en el ejercicio que estamos desarrollando, pues no lo estamos enfocando al régimen tributario especial, pero les comento pues a manera de información, este renglón 68 corresponde a las inversiones que realizan las entidades del régimen tributario especial. Si realizan inversiones en el año que permitan reinvertir, digámoslo así, como los excedentes que se tuvieron. Entonces, esas inversiones que se realizan durante ese año en el cual se está tomando la declaración, es decir, del año 2020, entonces ese valor de esas inversiones se colocan acá en este renglón 68. Y el renglón 69 pues corresponde a esas inversiones liquidadas, es decir, inversiones que ellos iniciaron pero que ya se liquidaron y que son de vigencias anteriores. Entonces, esos valores se van a colocar acá en este renglón 69. Para el caso pues del ejemplo que estamos desarrollando, pues como no es del régimen especial, pues en estas dos casillas ustedes diligenciarán un valor de 0 pesos. Listo. Si por alguna razón tuvieron renta por alguna recuperación de alguna deducción, pues entonces se diligenciará el renglón 70. Ya seguimos en esta sección que se llama renta. ¿Listo? Si tuvieron alguna recuperación de una deducción, entonces lo diligencian acá, colocarían el valor. Para el ejemplo pues, que tenemos, no tenemos alguna cifra por recuperación de alguna deducción, entonces pues pondremos 0. Renta pasiva para entidades controladas del exterior, para aquellos que estén sin residencia fiscal en Colombia. Entonces, ustedes de pronto han escuchado el concepto de renta pasiva, de pronto en lo que hayan leído o que de pronto les hayan comentado algo en alguna clase de legislación tributaria o algo, o no saben nada de pronto así de qué significa renta pasiva. No, profe. Bueno, Hugo nos dice que no. Los demás de pronto No, alguien profe, que la verdad. sepa. No, profe. No, profe, yo no recuerdo. Bueno, entonces les comento así pues de manera muy general. Renta pasiva hace referencia a aquellos ingresos o aquellas, digamos así, utilidades que se pueden recibir sin un mayor esfuerzo. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando? Por ejemplo, que nuestras rentas ordinarias, pues son a las cuales se dedica la organización o aquellas actividades que como personas naturales también nosotros ejercemos. Pero renta pasiva hace referencia a aquellos, digámoslo así, aquellos negocios en los cuales yo simplemente invierto y obtengo utilidades y no tengo que estar pendiente si esas inversiones, si la gente trabajó, si la gente no trabajó, si hay situación buena o mala en el país, ni nada, sino que simplemente yo invierto y lo único que me importa es que al final del año me digan, mire, hubo utilidades de tanto y ya, y yo no mantengo ni pendiente de eso. Entonces, esos son rentas pasivas. Entonces, cuando ustedes escuchen ese término, estamos hablando de esas actividades a las cuales se le dedica el mínimo, digámoslo así, de esfuerzo para producirlas. Usted simplemente cumple con invertir y ya, en el futuro usted obtiene alguna rentabilidad. ¿Listo? Entonces, esas serían como, en términos generales, lo que significa una renta pasiva. Para este caso, el renglón 71, pues estaremos hablando de rentas pasivas enfocadas a entidades controladas del exterior. Es decir, estaríamos más enfocados a aquellas participaciones que usted pueda tener en esas entidades del exterior
en los cuales tengamos una participación mayor, por ejemplo, mayor al 10%. La norma aclara que debe ser mayor al 10%, bien sea en el capital de esa organización o bien sea en los resultados que esa entidad tenga. ¿Listo? Entonces, si esto fuera así, pues acá colocaríamos el valor de esas rentas. Lo que sigue, pues, es una fórmula. Entonces, acá dice que es lo que hay que sumar para calcular la renta líquida del ordinaria del ejercicio. Entonces, acá dice qué renglones se suman. Sí, que el 61 más el 69 más el 70 más el 71. Se le restan todas estas otras. Básicamente, ¿qué es lo que se hizo? Se cogieron todos los ingresos, ¿sí? Todos estos ingresos que teníamos acá, estos ingresos netos, y a lo que había ahí, se le restaron todos los costos y deducciones, y también se tuvo en cuenta la sumatoria de estos dos renglones, renglón 70 y renglón 71. ¿Listo? Si eso da positivo, pues entonces esto se llamará renta líquida ordinaria del ejercicio, y si da negativo, pues entonces acá no se pone nada, sino que se pone un 0, y el valor pues va a aparecer es aquí. ¿Listo? Igual pues acá están las fórmulas con la función sí, para que en caso de que acá de negativo, pues acá no nos ponga o no nos aparezca un valor negativo, sino que nos aparezca el valor en la casilla que diga pérdida líquida del ejercicio. ¿Listo? Hay un renglón adicional que es el renglón 74, que se llama compensaciones. Esas compensaciones, pues, ¿a qué hacen referencia? Hacen referencia a que yo aquí, en esta casilla, yo podré colocar, si tuve, por ejemplo, pérdidas en los años anteriores, entonces yo puedo compensar esas pérdidas en este año. Sí, en este caso estaríamos hablando del 2020, porque en 2021 se presenta la declaración de renta del año 2020. Entonces, si usted tuvo pérdidas en el 2019, entonces usted puede entrar a compensar esa pérdida aquí, en esta casilla que se llama compensaciones. ¿Listo? Las pérdidas que se hayan tenido fiscalmente, esas pérdidas usted las puede compensar dentro de los 5 años siguientes. ¿Sí? Entonces, si supongamos yo tuve una pérdida, por decir algo, de 300 millones, entonces yo puedo entrar a compensar en los siguientes máximo 5 años siguientes esos 300 millones que tuve pérdidas, y voy a ir colocando acá valores. Si acá puedo colocar 50 millones, pues pongo 50 millones. O compensar 100 millones, entonces pongo 100 millones. ¿Qué hay que tener en cuenta para colocar valores aquí? Esto tiene una limitación. ¿Listo? ¿Cómo así que una limitación? Pues que yo no puedo colocar sino máximo hasta el valor de la renta líquida. Es decir, si yo tuve pérdidas, por decir algo, de 300 millones de pesos, entonces yo no puedo sino colocar máximo hasta el valor que me aparece en esta casilla que se llama renta líquida ordinaria del ejercicio. Quiere decir que si yo tuve una pérdida el año anterior de 300 millones, para poderlo compensar aquí, máximo puedo compensar hasta 245 millones 276 mil. Eso, esto es lo que dice la norma. Máximo podría compensarlo hasta acá. En el ejercicio que estamos haciendo, pues no hay pérdidas en el año anterior, entonces pues pondríamos 0. Pero acá es importante que ustedes sepan que se colocan o se pueden compensar las pérdidas fiscales de años anteriores, máximo dentro de los 5 años siguientes. Y la limitación, que si yo quisiera poner acá 300 millones, no lo puedo hacer. Yo solamente puedo compensar máximo hasta el valor de esta renta líquida ordinaria del ejercicio. ¿Listo? Profe, Entonces, perdón, sí, dígame. cuando se habla de compensar, exactamente, me puede explicar ese término? Sí, sí, claro, compensar es las pérdidas que yo haya tenido, las puedo, digamos así, como descontar en los años siguientes que yo tenga utilidad, ¿sí? Entonces, supongamos que yo tuve en el año 2019 los 300 millones. 300. Tuve de pérdidas. Es decir, en la declaración de renta del año anterior no obtuve utilidad, sino que me salió fue pérdida del ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué hago? Si al año siguiente
yo tengo una utilidad y por lo tanto pues tendré que pagar un impuesto de renta sobre esa utilidad. Entonces, ¿yo qué digo? Mire, yo este año obtuve utilidad, pero el año anterior obtuve pérdida. Entonces, yo me voy a restar una parte hasta donde me permita la norma en esta declaración para pagar impuesto de renta por un menor valor. ¿Listo? Eso significa hacer compensación. Ah, profe, muchas gracias. Así sí entiendo ya perfectamente. Gracias. Listo, listo. Entonces, en este caso, sí, este es un caso hipotético, que supongamos fueron 300 millones. Entonces, si yo quisiera, si supongamos acá esta renta líquida me hubiese dado 500 millones, entonces yo me puedo descontar aquí 300 millones y pago renta sobre el resto. Pero, en este caso, no me dio una renta líquida, sino de 245.276.000. Entonces, máximo, me puedo descontar en este renglón 74 que dice compensaciones, máximo me puedo descontar hasta lo que aparezca aquí. O sea, hasta 245.276.000. ¿Qué quiere decir esto? Que la diferencia, los otros 50 y algo de millones que quedaron faltando, los podré compensar en la siguiente declaración de renta. Es decir, cuando hagamos la del 2021, que se presenta en el año 2022, allí yo puedo colocar aquí compensaciones, si tuve pues renta líquida. Le coloco aquí compensación y puedo colocar 50 y tanto de millones. Y lo pondría acá. ¿Listo? Entonces, para que apunten allí. Una duda. Sí, dígame. Bueno, ahí en compensaciones me puedes contar hasta la renta líquida, en este caso 245 millones. Usted deja un ejemplo que tuvieron una compensación de 300 millones. ¿La diferencia dónde la llevo? ¿O la tengo para, no sé, en mi información para el siguiente año o la debo reflejar en esta declaración? No, usted simplemente acá se descuenta hasta los 245. Y los 54 millones y algo que quedan faltando, usted los debe apuntar en alguna parte para que cuando usted haga la declaración del año 2021, entonces usted coloque solo lo que le quedó faltando. ¿Listo? Para que no vaya a incurrir en errores por inexactitud. Entonces usted, Gracias, los 50 y pico, usted los anota en alguna parte o lo deja dentro del borrador de la declaración, dentro de sus anexos, que falta por compensar un valor de tanto que estarán en la declaración de renta del año 2021. Lo puede dejar como un anexo dentro de su declaración. Y así, cuando usted haga la declaración del 2021, usted revisa los anexos de esta declaración del año 2020 y entonces ahí va a ver, me falta todavía compensar 54 millones. Y así sucesivamente. ¿Listo? Recuerden, pueden hacer uso de esa compensación de las pérdidas durante un periodo de 5 años. Si usted no lo compensó dentro de esos 5 años, ya no lo puede compensar dentro de los 5 años siguientes. ¿Listo? Entonces, para que lo apunten también allí. Listo. En nuestro ejemplo, pues nosotros no se menciona que hubo pérdidas en los años anteriores. Entonces, pues para el ejemplo específicamente, pues vamos a colocar un 0. Renta líquida. ¿Cómo se calcula la renta líquida? Pues al renglón 72, es decir, a lo que aparece aquí, le voy a restar el renglón 74. Es decir, si tuve pérdidas de años anteriores, pues se le restará. Por lo tanto, el renglón 75, renta líquida, pues nos quedó en lo mismo. 245.276.000. Ahora bien, nosotros habíamos dejado una tareita pendiente, ¿sí? De este formulario sigue en esta misma sección, sigue el renglón 76 que se llama renta presuntiva. Ustedes supongo que leyeron las diapositivas acerca de qué es la renta presuntiva. Permítanme las proyecto también acá en pantalla. Compartir. Compartamos el escritorio. Listo. Y vamos a ver acá. Listo. Hablamos de renta
presuntiva. ¿Alcanzan a leer? Si es visible la letra. Profe. Sí. Listo, entonces, renta presuntiva. Veamos la definición. Veamos la definición de renta presuntiva. A ver, ¿a quién no hemos llamado para leer? No hemos llamado a Mariana García. Mariana, ¿nos puede colaborar ahí con la lectura de... Ah, no, Mariana no la podemos llamar hoy. Llamemos hoy a Andrea Viviana Riascos. Andrea Viviana, ¿nos puede colaborar con la lectura del primer parrafito? Señor. Listo, la escuchamos. Listo, entonces dice renta presuntiva, primera característica, ¿sí? Sí. La renta presuntiva es aquella renta que la ley asume que debe producir un determinado patrimonio. Todo patrimonio se supone que debe ser productivo. Listo, muchas gracias. Entonces, ¿qué tenemos? El Estado asume algo, ¿sí? ¿Qué es lo que asume? Que si usted tiene una cantidad de activos, pues esos activos tienen que ser productivos, es decir, generan algún tipo de rentabilidad. De allí surgió el concepto de renta presuntiva. ¿Listo? Es decir, se presume que el patrimonio que usted tiene que producir algún tipo de rentabilidad. Eso es renta presuntiva. ¿Listo? Esa es la primera característica de esa renta presuntiva. Listo, muchas gracias Lili. Joana Pineda, ¿nos puede leer el segundo parrafito? Donde dice segunda característica. Así es. La renta presuntiva es una presunción de ley o una ficción legal, ya que se trata de la presunta ocurrencia de un hecho que se puede convertir en base gravable aunque no haya existido. Listo, muchas gracias. Miremos algo. ¿Sobre qué se paga impuesto de renta? Se paga sobre, digámoslo así, sobre la utilidad que generó o que se presentó en la organización, fiscalmente hablando. ¿Listo? Entonces usted tiene una cantidad de ingresos y a eso le resta todos los costos, todos los gastos, le hace descuentos de unos ingresos no constitutivos de renta, le resta también unos descuentos tributarios que hoy también los vamos a ver y con base en lo que queda, sobre eso se paga renta. ¿Listo? Pero con base en que el Estado presume que sus activos generan algún tipo de rentabilidad, entonces el Estado, ¿qué hace? Le dice, listo, yo presumo que sus activos, si usted no ejerciera ningún tipo de actividad, tuvieran que producir un tanto por ciento. Y si en algún momento sus activos, con base en lo que determina la ley, generan cierta rentabilidad que la ley presume, y esa rentabilidad que genera es mayor digámoslo así, al resultado de cómo le fue a la empresa ese año, entonces usted paga renta no sobre el resultado que le dio en ese año, sino que se pagaría sobre lo que se presume. Sí, eso es lo que dice la renta presuntiva. Entonces usted no pagaría renta sobre los ingresos menos los costos menos los gastos, sino que usted pagaría impuesto de renta sobre lo que debió generar sus activos solitos. ¿Listo? Por eso acá se menciona que es una presunción de ley y dice que trata de una presunta ocurrencia de un hecho que puede convertir en base gravable o que puede convertirse en base gravable aunque no haya existido. ¿Listo? Entonces puede que usted, después de hacer toda su declaración de renta, si es solo sobre sus ingresos, menos los costos, menos los gastos, menos los descuentos tributarios y todo, puede que usted haya obtenido una rentabilidad de 1 millón de pesos, supongamos, que de 1 millón de pesos para declarar renta. Pero si usted lo compara frente a la renta presuntiva y su renta presuntiva es coger el patrimonio que haya tenido y le aplica el porcentaje que dice la norma, y si supongamos por renta presuntiva usted le dio 3 millones, entonces usted no va a pagar impuesto de renta sobre el ingreso de 1 millón, o más bien sobre las utilidades de 1 millón, sino que va a presentar impuesto de renta por los 3 millones. ¿Listo? Por eso dice acá que se puede convertir en base gravable. Pues esto generalmente ocurre poco,
pero si se llega a dar o si se da, pues hay que aplicarlo. ¿Listo? Sobre esa renta presuntiva es sobre la que habría que pagar eventualmente, por eso acá le colocamos como tercer característica, sobre la cual eventualmente hay que pagar impuesto de renta. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a calcular renta presuntiva. ¿Listo? ¿Cuáles son las características o cómo se elabora la renta presuntiva? Entonces, pues ahí está, en las diapositivas ustedes lo consultaron y pues con base en eso vamos a realizar o vamos más bien a verificar cómo hicieron ustedes la renta presuntiva. Listo, dice que el patrimonio líquido del año anterior, como nosotros estamos haciendo un ejercicio del 2020, entonces, ¿cuál es el año anterior a la declaración? Pues el año 2019. Entonces, al valor del patrimonio líquido del contribuyente del 2019 se le puede restar lo siguiente. Valor patrimonial neto de las acciones y aportes poseídos en sociedades nacionales, valor patrimonial neto de los bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito. Listo. Se le puede restar el valor neto de los bienes vinculados a empresas en periodo improductivo. Acá quiero hacer una salvedad. Esto de restar el valor patrimonial neto de los bienes vinculados a empresas en periodo improductivo no quiere decir que usted tenga activos improductivos. No. Cuando estamos hablando de ese valor de los bienes vinculados a empresas en periodo improductivo, estamos hablando de que la empresa todavía no ha comenzado a ejercer su actividad económica. ¿Listo? Entonces, si supongamos, usted creó la empresa en octubre del 2020 y tiene una cantidad de activos para producir, pero la empresa no ha comenzado porque está en la etapa preoperativa, es decir, apenas se está instalando todo, apenas está dejando todo a punto para comenzar a operar en el año 2021. Entonces, esos bienes se podrán restar en la depuración que hacemos de la renta presuntiva. ¿Listo? Pero es en esos casos. No es que si yo como empresa estoy funcionando común y corriente y por ahí tengo un activo que lo tengo improductivo por X o Y motivo, entonces lo puedo restar. No, estamos hablando de que sea solamente cuando tengo bienes y mi empresa está en periodo improductivo. ¿Listo? Entonces solamente ahí se puede hacer esta resta. También, a partir del año grabado del 2002, el valor patrimonial neto de los bienes vinculados directamente a empresas cuyo objeto social exclusivo, o sea, solo se dedican a esto, sea la minería, distinta de la explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos. Adicionalmente, las primeras 19.000 VTs de activos del contribuyente destinados al sector agropecuario se excluirán de la aplicación de la renta presuntiva sobre el patrimonio líquido, es decir, también lo podemos restar. También podemos restar las primeras 8.000 VTs del valor de la vivienda de habitación del contribuyente, pues esto sí aplica es para persona natural, porque para persona jurídica pues no lo podríamos aplicar, y el valor patrimonial neto de los bienes destinados exclusivamente a actividades deportivas de clubes sociales y deportivos. Todo esto recuerden que yo no me lo inventé, ustedes lo pueden consultar en el artículo 189 del Estatuto Tributario. Tarifa para la renta presuntiva. Entonces, para el año 2019 estaba en el 1.5. Para el año 2020, que es la declaración que estamos haciendo, es del 0.5. Y para el año 2021 y siguientes es del 0%. La verdad es que lo que es la renta presuntiva, pues es algo que no debería darse. Y desde hace muchísimos años deberían haber quitado la renta presuntiva, pero pues la ley ha venido quitándolo gradualmente, 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 hasta que por fin, a partir del año 2020 llegó al 0.5 y a partir del 2021 pues ya se seguirá haciendo, o ya la tarifa será del 0%, salvo que en futuras reformas tributarias pues lo vuelvan a revivir y continúe el cálculo de rentas presuntivas, pero yo espero que no. En los años 2018 y anteriores, pues la renta presuntiva era del 3.5%, esa era la tarifa. Listo. Le damos acá ingreso a Luz Adriana, si nos había desconectado. Listo. Listo. Entonces, revisemos
cómo les quedó la renta presuntiva que ustedes realizaron con base en el ejercicio. En estos momentos deben estar viendo en pantalla una hoja que se llama rentas de Excel. Ahí solamente habíamos dejado un dato donde decíamos que se tenía un patrimonio líquido en 2019 por valor de 850 millones. El valor patrimonial neto de las acciones en empresas nacionales tenía un interrogante. ¿Listo? Eso era lo único que había para que nosotros pudiésemos desarrollar la renta presuntiva. ¿Listo? La renta presuntiva, recordemos, se encuentra ahí en el formulario 110. Esto es el renglón 76. Listo, entonces revisemos cómo les quedó esa renta presuntiva. Miremos a ver quién se quiere arriesgar a dar datos o valores para la renta presuntiva. ¿De cuánto les dio? Que en eso hayamos quedado, que ustedes leyeran las diapositivas y miraran con base en los datos que tenían, cómo podrían ustedes calcular renta presuntiva. Profe, pues yo tengo un valor de 126.900.000. Yo Listo. solo puse menos los 4 millones de las acciones que tienen en unas empresas y lo multipliqué por el 1.5 porque como es del 2019, entonces esa es la tarifa. O sea, la presentamos 2020, pero estamos calculándola del 2019. Listo, vamos entonces a mirar. Listo, entonces 126.900.000 le dio con base pues en lo que me acaba de decir y aplicando una tarifa del 1.5. Listo. ¿Alguien más hizo el ejercicio de calcular la renta presuntiva? Bueno, entonces trabajemos con esos 126 millones. Profe, yo tengo 12,750, 12.750.000. Listo, entonces 12.750.000, 1, 2, 3, 12.750.000. Listo, entonces vamos a calcular la renta presuntiva. Voy a hacer aquí como una depuración de la renta presuntiva para que miremos cómo nos queda. Renta presuntiva. Dos puntos, pongámosle acá negrita para que sepamos qué es lo que vamos a hacer la renta presuntiva. Entonces miremos lo que dice la diapositiva. La diapositiva decía que ustedes para calcular renta presuntiva tenían que tener en cuenta el patrimonio líquido del contribuyente al 31 de diciembre del año anterior. En el renglón del Excel tenemos cuánto es el patrimonio líquido del 2019, que es el año anterior. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí. 2019. Listo. 850 millones. 850 millones. A esto hay que restarle algo. Entonces, aquí menos. Y entonces decía, según las diapositivas que vimos, que había que restarle el valor patrimonial neto de los aportes y acciones poseídos en sociedades nacionales. ¿Listo? Que ese valor, pues aquí lo tenía con interrogante. Entonces, menos valor patrimonial en acciones y participaciones en empresas nacionales. ¿Será que nosotros conocemos el valor patrimonial neto de nuestras acciones en empresas del orden nacional? Entonces, sí, lo conocemos. ¿Dónde aparece? Por allá, cuando estuvimos haciendo la sección del patrimonio, había una parte dedicada a calcular el valor patrimonial neto de las acciones en empresas nacionales. ¿Listo? Entonces,
¿Cuáles son? Entonces vamos para el cuadrito que hicimos del patrimonio. Y por allá, cuando diligenciamos patrimonio, por allá teníamos que cómo calculamos el efectivo y equivalentes. Por allá estuvimos revisando que si uno tenía acciones en la bolsa de valores, entonces usted las podía calcular. Que fuera de eso, si tenía acciones en bolsa, pero que no estuvieran cotizadas en bolsa de valores, entonces tenía que tener en cuenta otras características. Entonces, por aquí teníamos esa información. Entonces, como ya lo tenemos calculado, es simplemente hacer la sumita. Miremos que el primer renglón habla acerca de 1000 acciones de la empresa Q valoradas en Bolsa de Valores de Colombia, que son empresas de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos un primer valor de 3.795.000 y también tenemos las acciones de la empresa R que no cotiza en bolsa, pero que son de acá del país y valen 2.442.000. Sí, este es el valor de las otras acciones. Luego teníamos un CDT, luego teníamos por allá un fideicomiso. Listo. Entonces miren que tenemos dos acciones del orden nacional. Entonces 3.795.000. Entonces vamos a sumarlas. Entonces aquí donde está el interrogante, entonces vamos a colocar igual a, entonces igual a estas acciones de 3.795.000, estas otras acciones de 2.442.000. Listo. Les da 6.237.000. Entonces, ese valor lo vamos a colocar acá. 6.237.000. Listo. Ahora, ¿qué más decía la depuración? Bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, usted también podría restar aquí los bienes, el valor patrimonial de los bienes. Entonces, si a usted le sucedió una catástrofe natural, entonces usted puede restar el valor patrimonial neto de esos bienes. ¿Listo? Entonces, que hubo un temblor o que hubo algún derrumbe o hubo algo y se me dañó la máquina X y esa máquina X patrimonialmente vale, por decir algo, 10 millones. Entonces usted podría restar aquí 10 millones. ¿Listo? Pero obviamente eso tendrá que ser demostrado. No es que usted ahí diga, ay, no, mire, es que hubo un cortocircuito y entonces se me dañó la máquina. No, eso no es un caso fortuito. ¿Listo? Tiene que ser algo que efectivamente haya ocurrido, como un desastre natural o algo pues que se pueda comprobar y eso tiene que estar certificado. Eso no es que usted vaya y diga, sí, mire, este mes hubo un derrumbe y entonces se me dañó esta máquina. Este año. Y en este mismo año también hubo tal cosa y se me dañaron todos los carros. O ocurrió tal cosa y se me dañaron todos los computadores. No, esto tiene que ser también debidamente soportado porque la Dirección de Impuestos hace una verificación donde conste pues que usted tiene los soportes de que ese evento ocurrió. Listo, entonces usted le podrá restar, en este caso, esos bienes. Para el ejercicio pues no los hay. Valores de los bienes en activos de empresas en periodo improductivo. Entonces, usted también lo puede colocar. Valor de los bienes. Entonces, de los bienes. Esto creo que acá de empresas. En este caso, pues también va a ser 0 pesos. Adicionalmente, las primeras 19.000 VTs de activos destinados al sector agropecuario. Entonces, si usted tiene activos del sector agropecuario, entonces también los podrá restar acá y así sucesivamente. Pongámosle aquí.
bienes. En este caso va a ser 0 pesos también. Este que no aplica, el de las 8.000 UVs de vivienda de habitación, ese aplica para persona natural. Y el valor patrimonial neto de los bienes destinados exclusivamente, aquí es exclusivamente, a actividades deportivas, pero no de cualquier empresa, no. Actividades deportivas de clubes sociales y deportivos. Entonces, si yo tengo bienes que están destinados para actividades deportivas de clubes sociales y deportivos, se pueden restar. Listo. En nuestro caso, pues no aplica. Entonces, valor patrimonial. Y lo pondremos acá. Bienes destinados a todo. Cero. Una vez que hemos restado todo eso, entonces vamos a ver cómo nos queda la resta. Entonces acá trazamos una línea. Listo. Entonces, a este menos, menos, menos. Entonces nos quedó una base para calcular la renta presuntiva. Acá entre paréntesis. Base para cálculo de la renta presuntiva. Presuntiva. Listo. ¿Qué hicimos? Cogimos el patrimonio líquido del 2019 y le restamos todo lo que la norma nos dice que le podemos restar. ¿Listo? ¿Qué es lo que podemos restar? Estos 3, 4, 5 conceptos que están ahí en la diapositiva y los de vivienda de habitación, pero que sabemos que se aplica para personas naturales. Eso no aplica para estos. ¿Listo? Entonces, restamos esto y nos da 843.763.000. A este valor, entonces le aplicaremos la tarifa. Entonces, tarifa de renta presuntiva. ¿Qué año estamos declarando? Estamos declarando año 2020. Por lo tanto, ¿qué tarifa aplicaremos? Entonces tendremos que aplicar la tarifa del 2020. ¿Listo? ¿Cuál es la tarifa para el año 2020? Es el 0.5%. Entonces vamos a colocar tarifa entre 0.5%. ¿Listo? ¿Por qué no ponemos la del 2019? Porque estamos calculando renta presuntiva para el año 2020. La norma que dice, tomo el patrimonio líquido del 2019 y a lo que tenga el 2019 le resto todo esto del 2020, pero le aplico la tarifa del 2020. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en el año 2019 tuve que haber aplicado la tarifa de renta presuntiva pues del año 2019. ¿Listo? Entonces, para que lo vayan apuntando allí. Listo. Y una vez que hacemos esto, entonces, esto nos da igual a la presuntiva del año 2020. ¿Cuánto nos da? Entonces, hacemos la multiplicación. 843.763.000 por la tarifa del 0.5%. Esto lo puse, ¿será que es con coma? Es con coma. Listo. Y pongámoslo acá en negrita. Entonces, la renta presuntiva del año 2020 nos dio 4.218.815. Lo redondeamos a valores de 1.000. Entonces, nos queda en 4.219.000. 4.219.000. Listo, esta ya sería la cifra redondeada. Entonces, listo. Esto que nos dio aquí es lo que vamos a colocar en el renglón
creo que fue el 76, ¿cierto? El que les dije. Miremos. Renglón 76, sí. Entonces, eso es lo que ponemos en el renglón 76. ¿Listo? Entonces vamos a poner ese valor aquí. 4.219.000. Y pegado especial, valores. Ah, bueno, que lo tengo que poner. Que no, las celdas no son iguales. Listo. Hacemos así. Y lo colocamos acá en el formulario. Bien. 4.219.000. Listo. Así se calcula la renta presuntiva. Miren que esto es de colocar todos los pasitos. Entonces, patrimonio líquido del 2019, cogimos el patrimonio líquido del 2019. Valor patrimonial neto de acciones y participación en empresas del orden nacional, 6.237.000. Afortunadamente, cuando calculamos el patrimonio, pues ahí tuvimos que calcular el valor patrimonial neto de cada uno de los tipos de acciones. Entonces, ahí lo pusimos. Si tuviésemos valor patrimonial de bienes que se nos hubiesen deteriorado o hubiesen quedado improductivos por caso fortuito, fuerza mayor, entonces los podemos restar. Valor patrimonial de bienes en periodo improductivo aplica para empresas única y exclusivamente. Para las empresas cuando están en la etapa apenas, ¿cómo se dice?, preoperativa para el inicio de sus actividades. ¿Listo? Valor patrimonial de bienes del sector agropecuario, ahí en la diapositiva dice cuántas VT son. Entonces, si somos empresas y tenemos bienes dedicados al sector agropecuario, entonces esos bienes hasta el valor en VTs que dice la diapositiva, entonces lo podemos restar aquí. Y el valor patrimonial de los activos que se destinen a actividades deportivas y sociales de clubes y de escenarios deportivos. ¿Listo? Entonces, también se pueden. Como ven, pues esto no aplica a todas las empresas. Entonces, en un tipo de empresa puede que haya este. En otro puede que se llegue a presentar estos dos. En otra empresa puede que se dé este caso una sola vez en la vida. En otras puede que se dé, por ejemplo, este y este. Pero casi en ninguna empresa se llega a presentar el caso donde todos estos conceptos se puedan restar. No, esto depende de cada organización. De ahí la importancia que como contadores, cuando elaboremos renta para personas jurídicas, pues tengamos muy presente y conozcamos cada uno de los conceptos que aquí aparecen y conozcamos cada uno de las implicaciones que tiene cada organización. Base para el cálculo de la presuntiva es simplemente coger al patrimonio líquido del 2019, restarle todos estos valores patrimoniales y eso nos da la base. Una vez que tenemos esta base, le aplicamos la tarifa. En este caso, 2020 es con el 0.5. ¿Cuál sería la del 2021? Cero. Muy bien, entonces para el próximo 2021 en el que estamos, tarifa del 0%. Salvo que de pronto con las reformas tributarias que pueden llegar y que se cree que en este año se dé la reforma tributaria, entonces salvo que eso lo vuelvan a cambiar. ¿Listo? Se le aplica el porcentaje y se redondea a valores de 1.000. En este caso, pues 4.219.000 pesos. ¿Listo? Con base en esto, entonces hemos calculado nuestro renglón 76. Viene que hacer una declaración de renta debe hacerse con el suficiente tiempo, con suficiente antelación, porque tiene muchos conceptos. Y cada renglón, lo importante es dejarlo, ojalá, soportado en anexos. Ya saben, de manera física, de manera electrónica, para que todo eso pues nos quede allí documentado. Listo. Renglón de rentas exentas, renglón 77. En las diapositivas que les había dejado, entonces les mencioné los artículos, el 206, el 207, 207-1, el 211, el 218, 233 y el 235-2. Yo me imagino que ustedes los leyeron, ¿cierto? ¿Hay alguien que los haya leído o no? Bueno, muy bien. Entonces, con toda esa lectura que ustedes hicieron de esos artículos, les cuento ahí como muy
de manera muy general lo siguiente. Lo que son del artículo 206 al 207 raya 1, pues esas rentas exentas aplican para personas naturales, ¿sí? El artículo 211 aplica para empresas de servicios públicos. El artículo 218 pues habla de renta exenta para los conceptos de deuda pública externa. ¿Listo? La 233 habla de rentas exentas para personas y entidades del extranjero, siempre y cuando hayan estado pues como vinculados o tengan el tema de convenios pues con, con el exterior, sí, que están incluidas dentro de los convenios a nivel internacional. Recuerden que entre los temas que teníamos de investigación hay unos convenios para evitar la doble tributación a nivel internacional. Entonces tenemos convenios con España, con Chile y con la Comunidad Andina de Naciones. ¿Listo? Entonces ahí hay pues como otra renta exenta. Y el artículo 235 raya 2, que es un incentivo que hay para las empresas de economía naranja. Sí, dentro de este artículo pues se hace mención que las empresas de economía naranja, cuáles son las que se consideran empresas de economía naranja, cuáles son las actividades económicas. Se habla de que estas empresas tienen que estar constituidas antes del 2021, antes del 31 de diciembre del 2021, e iniciar actividades por tardar en diciembre del 2021. Y pues tienen unas exenciones, ¿sí? Por ejemplo, del impuesto de renta, ellos van a estar exentos durante 7 años, pero hay unas condiciones y es que tengan que invertir mínimo 4.400 VTs en un periodo de 3 años continuos. Entonces, estos artículos, pues la idea era que ya los hubiesen leído, porque pues de eso se trataba y la idea era que ustedes, pues los que lo hicieron muy juiciosamente, en el caso, por ejemplo, de la renta presuntiva, muy bien, no importa que se hayan equivocado, de eso se trata, de que nosotros nos arriesguemos e eh, intentemos desarrollar los ejercicios. ¿Listo? Porque para eso, pues acá aclaramos todas las dudas. Y con respecto a las rentas exentas, pues esas son las que están establecidas en la norma. Y es importante que ustedes se lean específicamente, por lo menos estos dos. Lo que concierne al artículo 233 y lo que concierne al artículo 235 raya 2, que es una información muy, muy, muy buena con respecto a las empresas constituidas como economía naranja. Es más, venga, miremos el artículo 235 raya 2, es extenso, pero es muy puntual y menciona por lo menos, o más bien para que ustedes tengan como allí claro cuáles son las, las actividades económicas que se consideran de economía naranja. Coloco aquí artículo 235, raya 2 del Estatuto Tributario. Mírenlas, es un beneficio para las empresas que se constituyan como economía naranja. Y miren todas las actividades que se consideran economía naranja. A veces no tenemos muy claro o a veces se habla tanto de la economía naranja y solamente asumimos que son programas de computador, cosas cinematográficas y eventos culturales. Y ya, y ahí nos quedamos. Pero no, abarca muchas más cosas, muchas más actividades económicas. Espérenme, les aumento acá el zoom. No sé si están viendo lo que les estoy proyectando. Sí, señor. Sí, bueno, listo, muchas gracias. Entonces, acá estoy aumentando un poquito el zoom. Listo. Entonces, miren que el beneficio es un beneficio por 7 años. Obviamente, hay que cumplir los requisitos que acá se mencionan. Listo. Uno de ellos, que vean que sean constituidas y que inicien su actividad económica antes del 31 de diciembre del 2021. ¿Sí? Deben tener domicilio principal pues en Colombia, no puede ser una empresa pues extranjera y que tenga su domicilio principal por allá en Miami, no. Y debe estar
generando valor agregado y o actividades creativas. ¿Listo? Muy importante, a manera pues de información, que ustedes consulten mucho acerca de la industria creativa. La industria creativa en el país genera millones de pesos en el país y en el mundo. Entonces consulten sobre eso, entérense bien en qué consiste. Hay eventos que se hacen a nivel nacional, que se hacen en Cartagena, hay un encuentro a nivel nacional, un encuentro que se hace creo que es como en octubre en Cartagena, donde todos los mayores expositores de la industria creativa del mundo se reúnen allí a dar conferencias, a dar información, a hacer negocios de toda esta parte de la industria creativa. Entonces, es muy bueno que ustedes se informen. Les puede servir para ustedes para proyectos de emprendimiento y demás, conocer mucho acerca de la industria creativa. Miren las actividades económicas que están ahí constituidas o que se consideran economía naranja y que tienen este beneficio de 7 años. Miren, 7 años de impuesto de renta es muy, muy bueno. Miren, fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos. Entonces, si usted va a fabricar joyas, eso está enmarcado dentro de la economía naranja. ¿Listo? Edición de libros también. Obviamente los programas de computador, ¿sí? Software también, ¿sí? Las actividades de producción de películas, la de postproducción y la de distribución de películas cinematográficas, las actividades de exhibición de películas. Entonces usted monta un Cine Colombia, entonces se considera también economía naranja. Si usted se dedica a grabación de sonido y edición de música también, o sea, todo lo que tiene que ver con la industria de música, video, programación, mire, libros, joyas, todo eso, transmisión de televisión, radiodifusión, todo eso se considera economía naranja. Fotografía. Miren, por acá tenemos, bueno, sistemas informáticos, consultoría informática también y actividades de administración de instalaciones informáticas, arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. Entonces, miren, acá incluyeron esto. ¿Sí ven? No todo es única, exclusivamente teatro, danzas e informática. No, también está toda esta parte. Mire, investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. Esto también se considera economía naranja. Entonces, si ustedes se meten a un grupo de investigación o ustedes crean una asociación que les permita trabajar en investigaciones de las ciencias sociales, en este caso investigaciones en contaduría pública, en impuestos, en todo eso, y eso genera un beneficio para la humanidad y ustedes les van a dar plata por esto, resulta que esto también está considerado como economía naranja. Actividades especializadas de diseño, actividades de fotografía, creación literaria. Entonces, a ustedes les gusta escribir libros. Entonces, creación literaria, creación musical, teatral, audiovisual, artes plásticas y visuales, actividades teatrales, actividades de espectáculos musicales en vivo, otras actividades, actividades de bibliotecas y archivos, actividades y funcionamiento de museos, conservación de edificios y sitios históricos y lo referente al turismo cultural. Miren, no es cualquier turismo, turismo cultural. Entonces, cuando la gente viaja desde otras ciudades a conocer la historia de Armenia, a conocer los sitios más representativos de Armenia, o cuando ustedes se van para Popayán y conocen todos esos museos que hay en Popayán, ese turismo se denomina turismo cultural. Entonces, a usted, cuando usted viaja allá a Popayán, usted tiene la oportunidad de entrar a todos esos museitos que están todos cerquiticas y, y allá le hablan a usted de todo, que miren que este fue el traje de Simón Bolívar, que este fue de Santander, que tienen hilos de oro, que tienen las insignias de no sé qué, que también hubo unos fundadores de la ciudad y hacían esto, esto y esto, todo ese tipo de cosas. Entonces, todo eso se considera economía naranja. Y miren toda la cantidad de actividades y los beneficios que se tienen. ¿Listo? Entonces, consulten estos artículos, aquí están las exenciones, acá dice cómo es el tema de los empleados, cómo tienen que invertir, cómo tienen que ir escalonando la inversión durante esos años, inclusive acá dice, hay un cuadro en el que desagregan todo, cómo es que se tiene que ir ejecutando la inversión. Listo, entonces para que ustedes lo lean, como les digo, es un poquito extenso y pues yo sé que ustedes
Ahí cuando tengan un tiempito entre las 3 y 4 de la mañana, que no tengan nada más que hacer, pues aprovechan y se leen todo este artículo y los otros artículos anteriores para que se enteren y aprovechen ese tiempo que ahí les va a quedar libre. Listo, entonces es un llamado para que leamos todo este tipo de cosas. A veces nos enmarcamos mucho en tantas actividades académicas que tenemos, laborales, familiares y demás, pero esto es muy importante también que lo conozcamos y lo podamos pues aplicar. Listo, entonces esa era pues las rentas exentas. Para nuestro ejercicio, pues en caso de rentas exentas, pues tenemos un valor de 0 pesos. Y ahí había otro artículo, que es el artículo, es que el artículo, el renglón 78, que habla acerca de las rentas gravables. Y en la diapositiva, pues también se mencionaban las rentas gravables en una penúltima diapositiva. ¿Listo? Miremos qué decía. Decía, renta por comparación patrimonial. Dice, cuando la suma de la renta gravable, las rentas exentas y la ganancia ocasional neta resultare inferior a la diferencia entre el patrimonio líquido del último periodo gravable y el patrimonio líquido del periodo inmediatamente anterior, dicha diferencia se considera renta gravable, a menos que el contribuyente demuestre que el aumento patrimonial obedece a causas justificativas. Entonces, ese artículo uno lo lee a la primera vez y uno dice, no, quién sabe qué será lo que hay que hacer con eso, está como muy enredado. Entonces vamos a aplicarlo en términos de números. Dice, ¿qué hay que hacer? Entonces lo primero, tendremos que sumar rentas líquidas gravables, rentas gravables, más rentas exentas y la ganancia ocasional neta. Entonces, eso donde aparece. Entonces, vamos a tomar los valores. Entonces, renta líquida gravable. Mírenla por aquí. Esta renta líquida. Entonces, renta líquida está en el renglón 75. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo acá en el cuadrito, en un cuadro de Excel. Vamos a calcular acá rentas. Renglón. ¿Qué fue que les dije? Renglón. Gravables, profe. Sí, sí, gravables. Pero este es el renglón 78. Entonces, renglón 78. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que sumar? Entonces, renta líquida. Y a esto le vamos a sumar. Más las rentas. También le vamos a sumar. Más. Vamos a sumar. Ganancias ocasionales. Listo. Listo. Entonces, tomemos los datos. Renta líquida. Entonces, la renta líquida, entonces 245.276.000. 240 millones, 200. Rentas exentas. Entonces, miremos rentas exentas. Entonces, ese renglón que tenemos aquí, 0 pesos. 0 pesos. 0. ¿Y qué más hay que sumar? Hay que sumar la ganancia ocasional neta. Listo, miremos si tenemos ganancia ocasional neta.
ganancias ocasionales netas. Aquí en este caso, pues hasta el momento tenemos un valor de 0 pesos. Ah, bueno, para poder colocar esa ganancia ocasional neta, pues tenemos que llenar la sección de ganancias ocasionales, ¿sí? Hasta el momento, pongámosla en 0, ¿sí? Pero puede que en el ejercicio tengamos ganancias ocasionales, entonces por ahora le pondremos 0. ¿Listo? Porque no hemos visto ganancias ocasionales. Ahorita apenas veamos ganancias ocasionales, entonces las ponemos como debe ser. ¿Listo? Entonces, cogemos estas ganancias ocasionales y le sumamos las rentas exentas y le sumamos la renta líquida gravable. Listo. Entonces, esto nos va a dar acá, esto es la suma. Pues en este caso, hasta el momento, 25.276.000. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque mire que acá dice, cuando la suma de la renta gravable, las rentas exentas y la renta ocasional neta resultare inferior a la diferencia entre el patrimonio líquido del último periodo y el patrimonio líquido del periodo anterior. O sea, hicimos esta primera parte para poderla comparar con la resta entre estos dos patrimonios líquidos. El del último periodo gravable con el del patrimonio líquido del año anterior. Entonces vamos a hacer esa otra parte. ¿Listo? Entonces tenemos una sección 1 y ya vamos a hacer la sección 2. Pongámosle esto un color acá como un azul. Listo, vamos a comparar este valor frente al otro. Entonces miremos. Total patrimonio líquido 2020 y debajito pues vamos a colocar el patrimonio líquido del 2019. Patrimonio líquido del 2019. Patrimonio líquido del 2020, ¿dónde aparece? Entonces miramos nuestra declaración de impuestos y por aquí en el renglón 46 aparece el patrimonio líquido. Entonces 910.540.000. A ver si nos deja copiar acá. Pegado especial valores. Sí. 910.540.000. Ese fue el del 2020, perdón. Patrimonio líquido del 2019. Lo tenemos acá en la información. Se tiene un patrimonio líquido del 2019 por un valor de tanto. C. Ya lo podemos borrar. Control C. Y esto nos da una diferencia. ¿Qué vamos a restar? Al del 2020 le restamos el del año 2019. Nos quedan 60.540.000. Y a este pongámosle también de este mismo color. Copiar formato. Listo. Entonces vamos a comparar estos dos. ¿Listo? Entonces más les voy a escribir aquí. A este pongamos puede ser A. Y ustedes pueden descargar este archivo de la plataforma y cuando estudien, entonces tengan la nota. Entonces, si A es menor a B, si A es menor a B, entonces, vamos a poner aquí coma, entonces la diferencia se convierte en renta gravable. Listo, entonces miremos. ¿A es menor que B? No. En este caso, no. Entonces, si no es menor que B, entonces
en este renglón, el que estamos diligenciando, vamos, aquí colocarían 0. Pero si ocurriera lo contrario, es decir, si A fuera menor que B, entonces la diferencia se convierte en renta gravable. ¿Listo? Entonces hagamos un caso hipotético. Aquí dio 100 pesos. 100 pesos. Permítanme, aquí damos ingreso a Andreina Medina. Listo. Entonces, tenemos un total de 100. Y acá pongámosle que dio 110. Acá, ¿se cumple lo que estamos mencionando aquí? Sí, acá se cumple. Dice que si A es menor que B, en este caso A es menor que B, perdón, A es menor que B, entonces la diferencia se convierte en renta gravable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues calcular la diferencia entre estos dos. Entonces, ¿cómo se calcula la diferencia? Haciendo algo que se llama resta. Entonces, a este menos este, y entonces daría 10. Y esto se coloca, que se llama esto. Es más, también les voy a dejar este caso hipotético. Listo. Listo, entonces así se calcularía este renglón, que es el renglón 78. Casi siempre ahí nunca da algún valor, pero si se llegase a dar el caso de renta por comparación patrimonial, entonces se calcularía de esta manera. Si se llega a dar el caso en el que A sea menor que B, entonces estos 10 que quedan aquí se tendrían que colocar en el renglón 78. Coloco unas cámaras aquí. Renglón 78. Listo. Y de una vez démosle guardar para que puedan estudiar también con este ejercicio. Listo, entonces continuemos con el formulario. Renta líquida gravable. Entonces, ¿qué es lo que hace la renta líquida gravable? Coge el renglón 75, el que aparecía acá en la parte inferior, este de los 245.276.000, y lo que hace es que le resta el 77 y se le suma el 78. En nuestro caso, pues simplemente tenemos dos valores, porque aquí dio 0 y aquí dio 0. Entonces, lo que se hizo fue coger estos 245 millones que están aquí, ¿sí? Y se pusieron acá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque recordemos que la renta presuntiva, pues dio muy inferior a esta renta líquida. Entonces, por lo tanto, el impuesto no se tomará sobre renta presuntiva, sino sobre la renta que vimos allá. Entonces nos da 245.276.000. ¿Listo? Miren, cada renglón tiene un procedimiento. Y cada uno de estos renglones los dejaremos soportados en nuestros anexos. Básicamente, este archivo de Excel en el que estamos haciendo las operaciones matemáticas cumple, digámoslo así, con el requisito o cumple con el soporte, con ser el soporte de la depuración que estamos haciendo para el formulario. Entonces, si más adelante, en 2 años o en año y medio, llega la DIAN, nos dice, le vamos a hacer una auditoría, vamos a revisar su declaración, prepárense, vayan, estén disponibles en tal día, tal hora, que los va a visitar tal funcionario. Entonces, ustedes ahí mismo sacan este archivo, más los soportes que ustedes tengan en digital y los anexos también que tengan en físico, y con eso demuestran ustedes qué pusieron en cada uno de los renglones. ¿Listo? Perfecto. Vamos a ver entonces la sección de ganancias ocasionales. Ganancias ocasionales. De esto pues hemos mencionado
hemos mencionado de pronto algunas cosas. De esto hemos mencionado dos cosas. Una de ellas, hablábamos de ganancias ocasionales cuando usted vendía algunos activos con cierta característica. ¿Listo? Pero vamos a ver el concepto completo de ganancias ocasionales. Listo, ganancias ocasionales. Igual, ustedes ya me imagino que habrán de pronto escuchado de ganancias ocasionales o de pronto alguien que nunca haya escuchado acerca de qué son ganancias ocasionales. Que uno diga, ve, no, yo nunca he escuchado el concepto o no tengo idea o de pronto lo vimos pero no entendimos qué es eso de ganancia ocasional. ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué han escuchado? Escucho comentarios. Profe, que una ganancia ocasional es después de uno tener un activo más de 2 años. Después de usted tener un activo de más de 2 años. O sea que si yo tengo un computador más de 2 años, ya eso es una ganancia ocasional. Profe, lo que entiendo, sí. Listo, listo. Basa es en propiedades como autos o vivienda, no sé, pero lo que tengo entendido es que a partir de 2 años. Listo, listo. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más ha escuchado algo acerca de eso de las ganancias Profe, una ocasionales? ganancia ocasional puede ser una utilidad o una ganancia que uno tenga, pero pues que no sea de la actividad propia de uno. O sea, por ejemplo, como una lotería, una herencia, algo que, como lo dice la palabra, es ocasional. Listo, muy bien. Entonces, efectivamente, lo que ustedes mencionan hace referencia a ese concepto de ganancia ocasional. Usted mencionaba el tema de las rifas o de las loterías y eso. Está constituido o forma parte de lo que son ganancias ocasionales. Miremos el concepto, ¿sí? Lo que dice la norma. La norma dice, vea, ganancias ocasionales es el ingreso o la utilidad que tiene una persona natural o persona jurídica. Dice, por la venta ocasional, ¿sí? Es decir, que no sea permanente, sino por la venta ocasional o esporádica de un bien que no hace parte del giro ordinario de sus negocios o por la ocurrencia de un hecho económico excepcional como ganarse una lotería o una rifa. Entonces, efectivamente, si usted se ganó la lotería, entonces eso es un ingreso extraordinario, eso es un ingreso ocasional, eso es una ganancia ocasional. ¿Por qué? Porque usted le dio por comprarse a una cosa que se llama el baloto y se lo ganó. Entonces, eso es una ganancia ocasional. O las personas que hacen el chance, entonces hicieron el chance hoy y se lo ganaron. Entonces, eso es una ganancia ocasional. Adicionalmente, lo que se menciona acá, mire, utilidad por la venta ocasional de un bien que no hace parte del giro ordinario de sus negocios. De lo que nos mencionaba el compañero ahora. Usted tiene el vehículo de la empresa y pues usted no se dedica a comprar y a vender vehículos, simplemente van a vender uno de los camiones en los cuales transportan mercancía. Lo vendieron. La utilidad que se genere en esa venta pues se va a convertir o se cataloga como ganancia ocasional. Miren cuáles son esos ingresos. Venta de activos poseídos por 2 años o más. Recordemos que si usted tiene utilidad en venta de activos poseídos por menos de 2 años, no van a ir a la sección de ganancias ocasionales. Se van a considerar ingresos ordinarios. Recordamos cuando hicimos el ejercicio en la sección de ingresos. Por allá decíamos, utilidad en venta de activos poseídos por menos de 2 años. Y de ahí alguien me hizo una pregunta con respecto a, y bueno, y si son de 2 años o más, ¿qué pasa? Entonces, eso se convierte ya no en un ingreso ordinario, sino en una ganancia ocasional. ¿Listo? Entonces, cada vez que vendamos activos que tengamos, o sí, o que estén en el poder en este caso estamos hablando de persona jurídica, entonces de la organización, poseídos por 2 años o más, entonces se constituye en ganancia ocasional. ¿Qué más se constituye en ganancia ocasional? La utilidad que nos entregan
cuando se liquida una sociedad. Entonces, usted invirtió en una sociedad y esa sociedad se liquidó y entonces al liquidarse pues distribuyen las utilidades a los dueños. Entonces nosotros como empresa pues no contábamos con que esa otra entidad o esa otra sociedad pues se fuera a liquidar, ¿sí? Nosotros esperábamos simplemente obtener los dividendos cada año, pero de un momento a otro pues se liquidó, entonces nos entregaron las utilidades. Esas utilidades, cuando se liquida una sociedad, también se consideran ganancia ocasional. Adicionalmente, pues esto sí aplica por personas naturales, las herencias, los legados y las donaciones. Entonces yo recibo una herencia. Profe, Sí. y si la empresa pues no dio, pues no dio nunca ganancia y simplemente se están repartiendo lo que hay, pues lo pongo Ese muy general. producto de lo que nos entreguen a nosotros se considera ganancia ocasional. Entonces, la empresa nunca tuvo utilidades, pero vendió todos sus activos y los repartió entre todos los socios. Listo. Ese valor que nosotros estamos recibiendo como empresa por esa liquidación de esa sociedad se considera ganancia ocasional. Listo. Entonces tenemos... No importa el tiempo. No, desde que se liquide, no importa el tiempo. Pues ya 9 meses y si van a repartir es ganancia ocasional. Sí, sí, señor. Gracias, Sí, porque, listo. Sí, porque el término no es, ahí no se habla de un criterio de permanencia, sino del concepto de liquidación de la sociedad. Entonces, muchas empresas se crean y se invierte pues un capital en ellas, pero pues no dio, la empresa no funcionó, no se logró el objetivo, entonces se liquidó en unos mesecitos. Entonces, eso se considera ganancia ocasional. ¿Por qué? Porque no depende de la permanencia. Depende, es que la norma dice, la utilidad en la liquidación de sociedades. Normalmente, pues se espera que sea pues una empresa que lleve varios años. Pero si ocurrió en empresas que estaban recién creadas y se liquidaron, pues esa distribución que se hace se considera ganancia ocasional. ¿Y por qué se considera ganancia ocasional? Pues porque usted no invirtió en esa empresa con el objetivo de que se quebrara y a los meses nos entregaran otra vez algún recurso. No, usted invirtió en esa empresa para obtener unos dividendos o que les entregaran pues utilidades cada año, pero la empresa no funcionó, entonces lo que a usted le entregan, eso se considera ganancia ocasional. ¿Listo? Ahí no hay un criterio de permanencia, sino que el criterio es el objeto de esa inversión. ¿Listo? Profe, pero una preguntita, pero sabiendo que en el transcurso de ese tiempo, pues esa persona perdió, no. Ah, sí, Entonces, digamos, le pudo haber perdido. Sí. Sí, claro, pudo haber muy seguramente perdido, pero pudieron haber Imagínese vendido si uno los... quiere esperar alguna utilidad, ¿cierto? Y si no la tuvo porque tuvieron que vender la empresa y después uno declara eso. Sí, efectivamente, lo que a usted le entreguen, eso constituye un ingreso por ganancia ocasional. Sí, ahí les cuento. Entonces, para que estén muy, muy atentos a este tipo de cosas. Y de no invertir, pues, si usted está si usted es una persona jurídica, no invertir tantos recursos en nuevos emprendimientos. Entonces, llegó una empresa recién creada, venga, invierta con nosotros. Entonces, no inviertan capitales tan altos. ¿Por qué? Porque si esa empresa no da resultado y la liquidan en 10 meses, pues lo que a usted le entreguen, si le alcanzan a entregar algo, eso se constituye en ganancia ocasional. Y por lo tanto tendrá que declararse en la declaración de renta como una ganancia ocasional. Listo, entonces tenemos ese como segundo concepto. Tercer concepto, herencias. Entonces usted como persona natural recibe una herencia o un legado, entonces eso se considera ganancia ocasional para las personas naturales. Si es persona jurídica, pues usted no va a recibir herencias, pero sí puede recibir donaciones. Esas donaciones que usted reciba se consideran ganancia ocasional. Entonces, yo soy la empresa que vende todos los electrodomésticos y todo, y otra empresa o alguna persona me regaló algo,
¿sí? Me hizo una donación. Esa donación se considera que es un ingreso o por concepto de ganancia ocasional. ¿Listo? Si tuvo una indemnización por un seguro de vida, ¿sí? Para el caso, esto sí es para persona natural, entonces pues se considera una ganancia ocasional. O si usted como empresa tienen un rubro para comprar loterías y se la ganan, pues entonces esas loterías, siempre y cuando quedan a nombre de la empresa, pues son ganancia ocasional. Normalmente pues esto aplica para persona natural, ¿sí? Entonces, las personas naturales son las que compran loterías, rifas, van y apuestan y todo eso. Los ingresos que se perciben por esos conceptos se consideran ganancia ocasional. Ganancias ocasionales exentas aplican para personas naturales. Entonces, como también vamos a ver renta para personas naturales, pues allí vamos a comentar cuáles son las ganancias ocasionales que se consideran de carácter exento. ¿Listo? Pérdidas ocasionales. El artículo 312 del Estatuto Tributario, pues habla acerca de las pérdidas ocasionales. ¿Y cuándo ocurren pérdidas ocasionales? Pues usted vende varios activos de estos que son mayores a 2 años y puede que en uno tenga utilidad, pero puede que en el otro tenga pérdida. Entonces, pues usted en vez de colocar que tuvo ganancia ocasional, pues coloca que tuvo pérdida ocasional, ¿sí? Entonces y lo registra ahí dentro de la sección de ganancias ocasionales. Tarifas. Entonces, en las tarifas, pues tenemos 2 tarifas que son las que aplican a las ganancias ocasionales. Tarifa número 1, 10%. Recuerden que esto no me lo invento yo, eso está en el Estatuto Tributario, artículo 313 y 314. Tanto para personas naturales como para personas jurídicas, la tarifa es del 10% para las ganancias ocasionales. Pero, si es por concepto de rifas, apuestas y similares, entonces la tarifa es del 20%. ¿Listo? Entonces, si usted se ganó el baloto, entonces se ganó 10.000 millones del baloto, le van a retener el 20% por concepto de ganancia ocasional. ¿Listo? Entonces, para que sepan, si es por rifas, apuestas y similares, la tarifa es del 20%. Y si es por los demás conceptos, entonces se aplica el 10%. ¿Listo? Profe, una pregunta. Lo del concepto de los 20%, lo de la ganancia ocasional, tiene un tope, por ejemplo, en las rifas. Por ejemplo, pues que yo hizo que hay gente que Sí. 20, 50 millones. Entonces, dependiendo a qué... Sí, eso sí tiene, digámoslo así, un mínimo. Y el mínimo es como creo que es a partir de 800.000 pesos. Me parece que esos tienen un límite en VTs. Entonces, a partir de cierto tope, se cobra esa tarifa. Pero si la rifa es de muy bajo valor, entonces no se le cobra este 20%. ¿Sí? No recuerdo específicamente el tope en VTs. Pero eso viene quedando como alrededor como de 800.000, más o menos. Más o menos. Entonces, si es una rifa, si usted se ganó una rifa o se ganó el chance y el valor que le dan es inferior es como inferior a 800.000, entonces no le practican retención en la fuente del 20%. ¿Sí? El tope sí no lo tengo acá como muy presente, pero sí, aplica es partiendo de esa base. Y de ahí en adelante se le aplica el 20%. Entonces, si usted hizo el chance, yo no sé en cuánto, cómo es lo del chance ni los valores, pero he escuchado que lo del chance generalmente son valores bajitos, entonces la gente que se gana el chance no le hacen retención, sino a partir de cierto tope. Ya, profe, muchas gracias. Listo. Entonces tenemos tarifa del 20%, rifas y apuestas y similares. Ya saben, estos tienen un tope en VTs a partir del cual se comienza a aplicar. Generalmente es alrededor, creo que para este año está alrededor como de 800.000, algo así. Y para todos los demás conceptos, el 10%, y eso sí no tienen tope, así como el de las rifas, apuestas y demás. Aquí aprovecho que
que estamos hablando de esto de las rifas, apuestas y similares. Y aprovecho y les pregunto una cosa. Uno esto lo declara, ¿cierto? Esto se declara en ¿qué? En los formularios de la DIAN. Si usted como persona jurídica, supongamos que fue una persona jurídica la que se ganó la rifa, supongamos, o hablemos como persona natural. Si usted como persona natural se ganó la rifa, o la lotería se ganó, sigamos con el baloto, que es como el que más se menciona en montos a ganar. Entonces, supongamos que usted se ganó 10.000 millones de pesos en el baloto. Ese 20% que le aplican de tarifa de ganancia ocasional, a usted se lo retiene la entidad. Entonces, la empresa que usted le paga el baloto, sí que se ganó de 10.000 millones, pues le va a descontar el 20%. Entonces, calcula el 20% de 10.000 millones y pues ahí ellos le retienen pues sus 2.000 milloncitos. ¿Listo? ¿Qué pasa si usted se ganó una rifa y se ganó la rifa en vez de dinero, se la ganó en especie? Es decir, usted se ganó una rifa de un vehículo, y ese vehículo está valorado, por decir algo, en 100 millones de pesos. ¿Cómo hacen para practicarle a usted la retención en la fuente? ¿O qué se les ocurre? Toca pagarla, profe. Sobre el valor de la factura, toca pagarla. Efectivamente. Entonces, si usted se ganó el vehículo de 100 millones, pues a usted le tiene que aplicar la retención de ese 20%. ¿Sí? Pues, obviamente, pues usted le entregará en el vehículo. Ahí no hay forma de que usted le diga, venga, le retengo una puerta, o venga, le retengo el motor o algo del vehículo. No, simplemente usted le dice, mire, se le entrega el vehículo, pero usted debe pagar ese 20%. ¿Debe pagárselo a quién? A la entidad que le va a entregar a usted el vehículo. Entonces, pues el que haya organizado la rifa y eso, usted debe pagarle a ellos ese 20%. Entonces, si usted se ganó el vehículo de 100 millones, entonces usted tendrá que pagarle esos 20 millones de retención. Y es más, la empresa que organizó la rifa, ellos tendrán que pagarle ante la DIAN en la declaración mensual de retención en la fuente, tendrán que ir y tendrán que pagar esos 20 millones de retención. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy claro, si ustedes se llegan a ganar un carro de 100 millones de pesos, a ustedes les cobran, ustedes tienen que ir y pagar esa retención que constituye el impuesto de ganancia ocasional. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan ahí muy en cuenta, por si ustedes de pronto participan en rifas de vehículos, y si son vehículos de mediana gama o de alta gama, pues se pueden ganar el vehículo, pero les toca pagar el impuesto de ganancia ocasional que se da mediante el mecanismo de retención en la fuente. Listo, con base en esto, entonces, vayámonos hoy a mirar el ejercicio. Listo, yo le doy aquí Escape y abramos el ejercicio. Y entonces en el ejercicio hay una hojita adicional que se llama ganancias ocas, porque no cabe la palabra completa de ocasionales. Listo, yo no sé si ya lo estarán viendo ahí en pantalla el ejemplo. Sí, listo. Entonces dice, solamente les coloqué un caso porque pues una empresa casi nunca se ha escuchado que una empresa compre rifas ni demás, entonces con lo que sí se puede presentar que son los activos. Entonces, tuvo una venta de activos fijos poseídos por un periodo igual o superior a 2 años de 10 millones. Y el costo de ese activo está valorado por un valor de 8.500.000. Entonces, vamos a trasladar esta información a la sección de las ganancias ocasionales. ¿Listo? Entonces, nos ubicaremos aquí. Entonces, ingresos por ganancias ocasionales. ¿Cuánto pongo?
Entonces ponemos la venta. En este caso, se vendió en 10 millones, entonces ponemos acá 10 millones. 10. 1, 2, 3. Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos un costo del activo, ¿sí? La valoración que tenía el activo en la contabilidad. Sí, eso es ya después de restarle todo lo que son las depreciaciones y todas esas cosas. Entonces, 8.500, 8.500.000. 8 millones. Eso. Listo. Entonces, acá en esta casilla que dice ingresos por ganancias ocasionales, colocamos los 10 millones. Donde dice costos por ganancias ocasionales son 8.500.000. ¿Listo? O sea, renglón 80 y renglón 83. Aquí hay renglones adicionales. Miren, toda esta sección de ganancias ocasionales también abarca estos otros renglones. Entonces es bueno que conozcamos, así no nos aplique. Sí, ya sabemos que no todos los renglones se aplican en todas las empresas. Hay unos a los que sí y hay otros a los que no. Entonces, es bueno que ustedes consulten la ley 1116 del 2006. ¿De qué habla esta ley? Esta ley fue reglamentada con estos dos decretos. Esta ley habla acerca de todo lo que es el régimen de insolvencia. Entonces, si usted está en el régimen de insolvencia, que ustedes, pues, a manera de información lo van a leer y se van a enterar de eso, en qué consiste y todo lo que dice esta ley y los decretos, si a usted, cuando se declara en insolvencia, le hacen rebajas, le hacen descuentos en multas, cada vez que a usted le hagan una rebaja por una multa o le descuenten o le quiten multas a usted por algún concepto y está bajo el régimen de insolvencia, esas rebajas y esas multas que a usted le perdonan se constituyen en ganancia ocasional. Entonces usted las pone aquí. Entonces, me perdonaron una multa de 2 millones. Entonces usted pone aquí 2 millones. Entonces usted coloca ahí los 2 millones. ¿Listo? Entonces, cada vez que a usted le perdonen esas multas, le hagan ese tipo de rebajas, pues entonces usted las colocará allí. Y todas las utilidades, más bien las pérdidas fiscales que usted pueda tener, entonces que esté dentro de este régimen también de insolvencia, pues usted las coloca aquí. Ya no serán una ganancia, usted colocará acá pérdida ocasional y tuvo una pérdida ocasional de tanto. ¿Listo? Entonces, tuve pérdidas fiscales por ganancia ocasional por concepto de 10 millones. Entonces pondría ahí los 10. Entonces, esta sección también tiene estos otros dos renglones. ¿Listo? Hay también ganancias ocasionales no grabadas y exentas, como lo vimos ahorita en la diapositiva, pero pues básicamente aplica a las personas naturales. ¿Listo? Entonces, una vez que usted coloca acá los valores, entonces acá se calcula el renglón 85, pues lo que se hace es que a los ingresos se le restan los costos, ¿sí? Y lo que esté exento o lo que no esté grabado. Entonces, en este caso, pues teníamos 10 millones menos 8.500.000 de ganancia ocasional. Realmente la sección de ganancias ocasionales siempre pues es muy corta. Si usted tuvo un ingreso por ganancia ocasional, réstele el costo que tuvo la ganancia ocasional y réstele si alguno de los ingresos que están aquí constituidos de pronto no está grabado, ¿sí? O no está grabado pues con el impuesto de ganancia ocasional. Entonces pues usted lo colocará aquí. Si usted tuviera algún ingreso, o para más bien si para personas jurídicas existiera algún ingreso no grabado o exento, pues usted lo coloca aquí. Y miren que él en el renglón 85 le resta el valor que usted ponga acá. ¿Listo? En el caso pues del desarrollo de este taller, pues no aplicará. Entonces 10 millones menos 8.500 nos da 1.500.000. Esas son las ganancias ocasionales grabables. ¿Listo? Ahora, como ya calculamos las ganancias ocasionales grabables, recordemos que ahora rato
habíamos dejado un pendiente, ¿sí? Habíamos dejado este pendiente, el renglón 78. Vamos a devolvernos. Miren que tuvimos una renta ocasional gravable de 1.500.000. Entonces vamos a terminar de construir. Este renglón que habíamos dejado por acá pendiente, de este renglón 78. Sí, sí lo recuerdan, ahorita que hicimos rentas gravables, habíamos dicho que era sumar la renta líquida gravable más la renta exenta gravable, renta exenta, perdón, y las ganancias ocasionales gravables. Sí, como todavía no teníamos ganancias ocasionales gravables, habíamos puesto 0. Pero ya llenamos el formulario y vimos que sí tuvimos ganancias ocasionales y que la ganancia ocasional gravable fue de 1.500.000. Entonces vamos a poner ese 1.500.000 aquí. Listo. Esto lo que nos hizo fue ratificarnos que en este renglón 78 no se cumplía ninguna condición para colocar un valor como renta gravable, es decir, como renglón 78 no tuvimos un valor sino un valor de 0. ¿Por qué? Porque para poner algún valor en el renglón 78 se tenía que cumplir esta condición, que A, es decir, que este de acá, fuera menor que B. En este caso no se cumplió. Por lo tanto, en el formulario seguirá apareciendo aquí en el 78 un valor de 0 pesos. ¿Listo? Entonces, en este caso es casi que una de las pocas veces en las cuales usted tiene que esperar para no poner nada aquí hasta que no diligencie la sección de ganancias ocasionales. Listo, antes de seguir con lo demás, preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones, antes de que sigamos. Profe, yo tengo una pregunta de un tema que vimos al principio, del patrimonio líquido. Si Sí, dígame. si estamos declarando el año 2020, ¿por qué tenemos que trabajar con el patrimonio líquido del 2019? Eso me confunde un poquito. Ah, ya no, eso solamente se utiliza para la renta presuntiva. ¿Sí? Entonces, para la renta presuntiva, ¿qué es lo que dice el Estado? Miremoslo acá. Renta presuntiva patrimonio líquido del año 2019. ¿Qué dice el Estado? Usted tuvo que haber cogido el patrimonio de ese año, del año anterior, y se supone que eso generó algún tipo de rendimiento. ¿Sí? Él no está tomando el año en el cual se va a declarar, que es el año 2020, sino que ellos lo toman es con respecto al año 2019 y pues eso está establecido por norma y eso para mí pues nunca ha tenido como un fundamento como muy lógico, ¿sí? De hecho, por eso a partir del 2021 ya la renta presuntiva es de 0, porque no era como justo que el Estado presuma que usted va a obtener ingresos sobre unos activos productivos con unas tarifas que inclusive llegaron a ser del 3.5%, como fue el del año 2018 hacia atrás. Entonces, es la norma tributaria. La norma tributaria especifica que usted debe comparar es frente al patrimonio que tuvo antes del periodo que fue a declarar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el 2020 usted pudo haber comprado y vendido parte de esos activos. Entonces me dice, no, declárame, o mejor dicho, calcule la renta presuntiva haciendo la comparación, pero frente al patrimonio que usted tenía en el año anterior al que me está declarando, porque usted en el año en que está declarando, pues pudo haber vendido muchos de esos activos y por lo tanto, pues el Estado presume que usted tuvo que haber generado alguna rentabilidad con los activos que tenía antes de comenzar el año que está declarando. Esa es pues como una de las razones por las cuales se toma el periodo 2019. ¿Listo? Básicamente es por el hecho de la presunción. ¿Sí queda un poquito más claro o no? Sí, profe, lo que pasa es que lo que decía usted es que por qué vamos a hablar del 2019 si estamos en el 2020, pero lo que explica usted queda claro, profe. Listo, listo. ¿Tienen más inquietudes, dudas, preguntas, aclaraciones? Yo sé que el tema es muy extenso,
¿sí? En el sentido de que lo estamos viendo de una manera muy desmenuzada y renglón por renglón, ¿sí? Porque la intención no es que yo coja y les muestre todo el estatuto tributario y les diga, mire, existen ingresos por ingresos no constitutivos de renta, existen ingresos así, hay algo que se llama valor patrimonial neto de acciones, valor patrimonial neto de los activos. Es cierto, yo les puedo dar, digámoslo así, es solamente el referente normativo, pero la idea también es que ustedes puedan hacer un ejercicio como estos, que ustedes puedan coger un formulario y sepan que hay una información que ustedes tienen que conseguir y que la tiene la empresa. ¿Sí? En este caso, pues que estamos hablando de personas jurídicas y que en la próxima hablaremos ya de personas naturales. Pero para el caso de personas jurídicas, en la contabilidad hay una cantidad de información que no todo lo que tenemos en la declaración o en cada uno de estos renglones, no todo lo que aparece acá lo podemos colocar tal cual como aparece en la contabilidad. No, tenemos que hacer una depuración, tenemos que hacer una revisión y tenemos que analizar cada uno de los hechos económicos de la empresa. ¿Sí? Tenemos que mirar cada uno de los soportes, tenemos que hacer una revisión muy, muy, muy detallada. ¿Sí? El mensaje que les quiero transmitir a través de la declaración, em, más que colocar acá todas las cifras, ¿sí? Y que obviamente pues tendrán que colocarlas bien, es que ustedes tengan muy claro que la declaración de renta de persona jurídica, usted no la puede hacer de un día para otro. ¿Listo? Usted no puede decir, ay, mire, ustedes tienen vencimiento de presentación de la declaración de renta el 17 de septiembre. Entonces, me puede entregar los soportes el 15, que el 17 ya le queda lista. No, ustedes no se pueden comprometer de esa manera. ¿Listo? Y si ustedes están vinculados a X o Y persona jurídica, entonces, y les corresponde el rol de elaborar este tipo de declaraciones, háganlas con el suficiente tiempo, ¿sí? Hagan el cierre de año normal, hagan el cierre contable, generen los estados financieros, déjenlos listos, sometan a la asamblea o a los dueños la aprobación de los estados financieros, a la junta de socios y demás, pero una vez que ya todo eso esté listo, inmediatamente comiencen a depurar la declaración de renta, de tal manera que cuando ya se den inicio a los calendarios de presentación de declaraciones, pues ustedes ya tengan muy depurada la información y hayan construido todo, o sea, que tengan todos los soportes que requieran digitales y físicos y tengan una construcción de su archivo en Excel en el cual ustedes documenten renglón por renglón absolutamente todo. Entonces, ganancias ocasionales, 10 millones. Ah, listo. Esto proviene de tal cosa, adjunto el soporte, coloco el archivo de Excel donde le coloco renglón tal, renglón tal, renglón 78, esto. Y coloquen detalladamente toda la información. Es muy importante que ustedes lo puedan realizar de esta manera porque esto también les permite a ustedes ganar mucha más experiencia y ser muy organizados en la parte tributaria. ¿Listo? Muy importante que ustedes se organicen para hacer las declaraciones y que lo hagan correctamente. ¿Sí? Si lo pueden hacer con un equipo, sí, con un equipo de personas, con el equipo que haga parte del área contable, muchísimo mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay cosas que de pronto cuando se está haciendo la declaración, usted no todo lo tiene en su mente. Así usted haya estado todo el 2020 en la organización, en el área contable, y usted haya sido quien haya, inclusive usted haya sido el que procesó la información, se le pueden pasar cosas. Entonces siempre consulten el equipo del área, asesórense con las demás personas de la entidad, pregunten si de pronto tal documento que ustedes colocaron fue una donación, si tal documento que está allí realmente corresponde a pagos por conceptos que sean relacionados con la actividad económica, como lo vimos ahora 15 días. Cuando hablábamos de la proporcionalidad, cuando hablábamos de todo este tipo de conceptos.
¿sí? Tengan todo eso presente y háganla siempre con el tiempo que sea necesario para que la declaración les quede bien. ¿Listo? No tanto por una, sí, pues les va a afectar el tema de sanciones y obviamente pues se tendrá que responder por sanciones y demás, pero háganlo de la manera más consciente y más detallada posible para que eviten sanciones, para que eviten problemas, para que eviten requerimientos de la DIAN, aclaraciones de la DIAN. Todo háganlo conforme lo aclara, conforme está establecido en los instructivos, lineamientos y demás indicaciones que brinde la Administración de Impuestos y conforme a la normatividad legal, porque en ocasiones quienes nos auditan de parte de la DIAN, hay algunos conceptos que inclusive ellos pueden no tener claros. Y nosotros, si tenemos clara o tenemos la justificación correcta de cada uno de los renglones, pues podemos contradecir y podemos dar los argumentos eh, con con toda tranquilidad. ¿Listo? En ocasiones la gente se asusta mucho cuando, ay, viene la DIAN, nos va a hacer auditoría y ahí se genera siempre mucho susto. Pero desde que se tengan todas las cosas claras, no tenemos por qué asustarnos frente a visitas de la Dirección de Impuestos o de cualquier otro organismo de control. Profe, una Eh, pregunta. sí, dígame. Por ejemplo, cuando uno va a hacer una declaración, bueno, tanto persona jurídica como persona natural, por ejemplo, la tienen que presentar por decir, el 15 de este mes. ¿Cuántos días con o sea, cuántos días anteriores debo de pedir como toda la información para que sea como confiable, o sea, como sensata? Por ejemplo, 15 días antes de presentar la declaración para que me muestren todos los estados financieros o eso. Si es de persona jurídica, lo prudente, o más bien el tiempo mínimo, con el cual usted debe pedir toda la información por ahí un mes. El tiempo mínimo. ¿Por qué? Porque usted pide la información y en la medida en que usted va construyendo todo, entonces usted va solicitando información inclusive adicional. ¿Por qué? Porque cada organización es muy distinta. Así sean dos empresas que se dediquen a lo mismo, hay cosas que en una empresa pueden ocurrir y en la otra no. Entonces, muy importante pedir todo por lo menos con un mes de anticipación y eso que para mí tiende a ser poco, pero por lo menos un mes es lo mínimo con lo cual usted debe pedir y si usted empieza una vez que le hayan entregado la información con el mes de anterioridad, es decir, usted la pide antes para que tenga usted un mes para hacerla. Y en la medida en que le llega esa información, usted va solicitando aclaraciones adicionales si hay de pronto algo que no esté totalmente claro en la información que usted tiene. Y para persona natural depende mucho de a qué se dedique la persona. Porque si es una persona, por ejemplo, un asalariado, trabaja en una empresa X y le toca declarar renta porque superó los topes para declarar renta, pero no tiene sino un trabajo y los gastos normales del hogar, de la casa, de los hijos, usted es capaz de hacer esa declaración inclusive en 3 días, ¿sí? En 3 días o inclusive en un solo día es capaz de hacerlo. Pero entonces lo prudente es que le entreguen a usted, si es para persona natural, tómese por lo menos 15 días. Si usted la tiene con todos los soportes hecha a los 2 días o el mismo día, no hay problema. Pero es mejor que usted se dé un espacio de 15 días por si acaso. Pero con persona natural, sí pienso yo que con 15 días antes es suficiente. Ahora, salvo que la persona natural tenga actividades económicas distintas, entonces tiene ingresos como asalariado, tiene ingresos de contratos adicionales, adicionalmente tiene rentas porque tiene un negocio y fuera de eso tiene un negocio de comercialización, fuera de eso es ganadero, fuera de eso tiene inversiones en acciones o personas que por ejemplo también tienen camiones y demás. Entonces ya con ellos la declaración es más compleja. Entonces ya con ellos uno sí se demora más tiempo. Pero si es una persona natural que simplemente recibe los ingresos por su salario
y los gastos que tiene son dedicados a la familia, a los hijos, de pronto que tenga un vehículo y no tiene más otras fuentes de ingreso y tendrá por ahí uno o dos créditos por ahí, no es mucho lo que uno se demora haciendo la declaración y uno ya en la medida del tiempo que va adquiriendo experiencia, uno es capaz de hacer una declaración de esas en un día, ¿sí? Pero generalmente la recomendación es tenga todo 15 días antes por si acaso. Y no dejen todo para el último día, porque en ocasiones el portal de la DIAN se cae, ¿sí? Entonces usted está haciendo la declaración en el portal y de un momento a otro no tiene sistema y usted es corriendo la carrera a alcanzar a registrarla con la firma electrónica y demás y no funciona y todo. Entonces, muy importante, tómense el tiempo, infórmenle a sus clientes. Si son personas naturales, mírenle en qué fecha terminan las cédulas de ellos y cuándo le tienen que hacer las declaraciones y pídanle la información por lo menos 15 días antes. Y si son personas que tengan muchos negocios, que son ganaderos, que tienen camiones o que son personas del sector transporte y todo, entonces con ellos la declaración siempre se vuelve más complicada. Entonces es mejor pedirlas para el caso de ellos con un mes o inclusive hasta con más de un mes. Ah, bueno, profe, gracias. Listo, listo, con gusto. Bueno, ya son las 4:10, entonces vamos a salir a descanso. Nos vemos a las 4:35, que vamos a seguir con el tema de descuentos tributarios. Muy, muy, muy importante. Entonces los espero a las 4:35 para que continuemos y Dios quiera que alcancemos a terminar ya lo que es persona jurídica para que podamos iniciar persona natural en nuestro próximo fin de semana. Entonces, muchas gracias. Los espero ahorita en 25 minutos. Bueno, profe, Bueno, gracias. profe, muchas gracias. Listo, Gracias, con profe. gusto. Bueno, con gusto.